Me gustaría presentar esta meditación desde dos ángulos. En primer lugar, hay varios principios generales me gustaría presentar esta meditación desde dos ángulos. En primer lugar, hay varios principios generales, varios principios que fluyen de este texto que vale la pena mencionar. Esa será nuestra primer parte de la meditación. Y después vamos a presentar el tema de los votos a la luz del contexto histórico. O sea, a la luz de Números 30, en lo que está pasando en la historia. Primero vayamos a los principios generales. ¿Qué quiero decir por principios generales? Quiero decir que este texto nos revela ciertas cosas que, aunque no son el propósito principal del texto, no obstante son verdad. Vamos a hacer un ejercicio con esto para que entendamos lo que quiero decir. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, de este versículo, hermanos, sabemos que su propósito principal es narrarnos el origen de las cosas y el origen del hombre. Ese es el propósito, para que veamos cómo Dios es el creador de ellos. Pero, hermanos, cuando contemplamos este texto, varias cosas fluyen de este versículo que, aunque no son su propósito principal, no obstante son verdad. Por ejemplo, si Dios en el principio creó, esto quiere decir que antes de esta acción de Dios no había nada, y por lo tanto la materia no es eterna y solo Dios es eterno. Entonces, estamos tomando la verdad que se implica en el texto, aunque no es su propósito principal. Ok, habiendo hecho este ejercicio, déjenme decir los dos puntos generales de Números 30. ¿Cuáles son los dos puntos o principios generales? En primer lugar, de aquí aprendemos la seriedad de los votos. No creo que es el punto principal, porque a la luz del contexto creo que hay otro punto, pero esta verdad fluye de este versículo. Es un principio que extraemos de aquí. La seriedad de los votos. ¿Qué era un voto, hermanos? Un voto era un compromiso privado o público en donde la persona se obligaba voluntariamente para con Dios en alguna acción, en algún compromiso. Es un acto donde la criatura voluntariamente se compromete para realizar algo. Versículo 1. Habló Moisés a los príncipes de la tribu de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. O sea, cuando el hombre venía por la gratitud a ofrecer un voto, a dar un compromiso para con Dios, dice, el hombre no puede tomar esa palabra con ligereza.
Hermanos, vimos algo de esto cuando estuvimos en Eclesiastés. ¿Recuerdan? Creo que es el capítulo 5 de Eclesiastés, que dice que cuando te acerques a la casa de Jehová, no seas pronto para hacer votos, no seas pronto para comprometerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, a diferencia de hacerle votos a una piedra o a diferencia de hacerle votos a un palo tallado, lo cual no es Dios, lo cual no tiene poder, hacer votos con Dios es serio, porque Él realmente escuchó, porque Él realmente está vivo, y por lo tanto cuando el hombre se acerca a comprometerse, existe un vínculo. Entonces el hombre no puede ser ligero en su cumplimiento de estos votos. En el Nuevo Testamento, hermanos, los cristianos también hacen votos de dos tipos. Uno es, hermanos, que debemos entender que nuestro bautizo y la cena del Señor son formas de votos. ¿Por qué? No son solo votos, pero son formas, lo implican. Porque en el bautismo, cuando somos sumergidos, hermanos, nos comprometemos públicamente decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo hago público para que todos sepan esto. Lo hago saber, lo hago notable. Hermanos, hemos entonces de examinar si Dios toma seriamente los votos. Hemos de examinar cómo estamos en esos votos en nuestras vidas. Los reformadores decían que cada recepción de la cena del Señor era una forma en la que podíamos reflexionar cómo estaba nuestro compromiso, cómo estaba aquellos votos para con Dios de ya no vivir para nosotros. Hermanos, examinémonos en este tiempo. ¿Estamos viviendo para Cristo de acuerdo a nuestros votos? Ahora, hermano, el cristiano también puede hacer votos de compromisos extra. El cristiano se puede comprometer delante de Dios. Quizá fue prosperado en algo y ahora se compromete a servir en un ministerio. Hemos de estar, yo no sé si has hecho votos, yo no sé si tú has ligado tu alma diciendo: Señor, yo haré esto si tú favoreces en esta área, o simplemente sin algo así: Señor, debido a la gratitud, yo quiero entregarme y de ahora me comprometo. Hermanos, creo que esa es un área un poco olvidada en nuestros días, pero si realmente hacemos votos delante de Dios, hemos de prestar mucha atención en su cumplimiento. No los hemos de considerar vanos, porque hay un Dios que vive y escucha, hermanos. Escucha. Ahora, tú dirás: bueno, es que sí lo dije, pero no lo dije como un voto. Malas noticias para ti. Porque el Señor dice en Mateo 5 que de ahora en adelante nuestras palabras son votos. ¿Qué quiero decir? Dice: ¿han visto los fariseos? Ellos no tienen palabra y por eso tienen que estar jurando. Y si juran por algo no tan importante del templo, según ellos, pueden quebrantar su palabra. Pero si se comprometen por el oro del templo, entonces sí la tienen que guardar. No, dice: vosotros, vuestro sí será sí y vuestro no será no. Hermanos, esto quiere decir que nuestros compromisos ante Dios, nuestras responsabilidades que aceptamos ante Dios, no pueden ser menospreciadas, no pueden ser consideradas o no. Si hemos hecho votos y compromisos ante Dios, creo que esta es una exhortación a no olvidar que nuestro Dios es vivo y a ser diligentes en cumplirlos.
Pero este creo que es un principio general. Déjenme pasar al segundo, ya que el tiempo se nos puede ir solo en ese. Y es este: el hombre tiene autoridad sobre el hogar. Oh, hermanos, cuánta ciencia hemos dicho, ¿no? Pues en nuestros días esto es casi ciencia, hermanos, casi algo desconocido. No, hermanos, miren el texto. Dice que si el papá escucha los votos de su hija, puede anularlos o puede no anularlos. Si el esposo escucha los votos de su esposa, puede anularlos o puede no anularlos. Sí, Dios ha dado autoridad al hombre sobre el hogar. No hay un mundo que Dios puso de puro anarquismo. No, tenemos presidentes, tenemos autoridades. Hay tal cosa como pastores que gobiernan la iglesia, que cuidan de la iglesia. Hay tal cosa como padres y esposos que tienen autoridad sobre la familia. Hermana, este es el principio de Dios. 1 Corintios nos habla de este principio. Dice: no olvides que este es el orden creado. De hecho, cuando la mujer no sigue este orden, los hombres se ofenden. Los ángeles se ofenden. ¿Recuerdan eso? Que cuando la mujer no tiene el velo, dice, los mismos ángeles se ofenden por esa situación. Y el velo era un símbolo de sumisión. Está hablando de la sumisión. Hermanas, veamos este principio aquí. Esto es, hermanos, recuerden que estas meditaciones no solo sirven para calentar nuestros corazones en la adoración hoy, también son para enseñarnos cómo meditar. Eso es lo que podemos hacer cuando volvamos a pasar por números y veamos estos votos y veamos cómo el hombre tiene autoridad. Hermana, puedes pasar un tiempo examinando cómo está tu sumisión ante tu esposo a la luz de este orden que Dios puso. Hermanas, es el orden creado. Yo sé que el mundo les ha infestado de un feminismo asqueroso en nuestros días. Nos ha infestado de esto. No estoy diciendo que la mujer es menos que el hombre. La mujer es en valor humano es lo mismo. La mujer tiene que tener los mismos derechos, debe ser tratada con los mismos derechos y todas esas cuestiones. Pero hay tal cosa como autoridad en el hogar y Dios le ha dado al hombre esa responsabilidad. No, hermanas, ¿qué les digo? Los hermanos con esta meditación están bien contentos. Sí, y las hermanas ya están tristes, ya no están tan felices. Pero ¿saben? Meditando sobre esto, me di cuenta que las que van a salir contentas de aquí no son, los que van a salir contentos de aquí eran las hermanas y no los hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, me puse a meditar sobre este texto y no solo vi que hay un principio de autoridad, hermanas, en lo cual ya han sido exhortadas, y les exhorto en el nombre del Señor a que honren a Dios sometiéndose a su esposo en todo lo que es legítimo, sirviéndole para honrar a Dios en todo lo que es lícito. Sí, si te pide algo ilícito, no te sometas a él, porque primero está Dios. Si te pide que hagas algo que no es conforme a la Biblia, no. Pero regularmente, hermanas, no les va a pedir eso. Quizá les va a pedir un vaso de agua y no van a encontrar esto. O les va a pedir su comida caliente a tal hora y hay que hacer eso. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Las hermanas se están preguntando, ¿y dónde es donde yo salgo feliz? Bueno, espero que te haga feliz cumplir la voluntad de Dios, hermana. Pero ahí va. ¿Saben qué meditaba sobre este texto? ¿No es impresionante que el hombre está involucrado en las cuestiones espirituales de su hija y de su esposa? Es cierto, hay tal cosa como autoridad del padre sobre las hijas. Tanto que dice Pablo en Corintios que si él desea, puede no darlas en casamiento. Amén, hermanos. Amén. Escuché a algunos por ahí que les conviene. ¿Tiene autoridad? Sí. ¿Tiene autoridad el esposo sobre la esposa? Sí. Pero vean, hermanos,
¿En dónde se está ejerciendo esta autoridad? Bueno, tiene autoridad el hombre sobre todas las áreas de la casa, sí. Pero vean en dónde se manifiesta, hermanos, en las áreas espirituales. El hombre pasa y escucha los votos de su mujer, y como un hombre con autoridad sabe, un hombre espiritual sabe que esos votos quizá no le convienen, quizá está haciendo los votos por su emoción y por lo tanto dice, escuché tus votos, no los vas a realizar. Eso no está bien. No, estás actuando así. O escucha a la hija porque está desconsolada en ese momento y entonces dice, no, escuché tus votos, no los vas a realizar. O quizá pasa y los escucha bien y dice, hija, vamos, yo te apoyo con esos votos. O esposa, vamos, esos compromisos espirituales, yo te apoyo. Hermanos, no solo este texto vindica su autoridad que tienen sobre el hogar, este texto nos exhorta, hermanos, a que nuestra autoridad no solo se refleje en todas las cuestiones administrativas, sino principalmente en las cosas espirituales. Hermano, es tu autoridad sobre tu hogar una que tiene que ver con las cuestiones espirituales de tu hogar. ¿Son tus decisiones una que afecta para bien la vida espiritual de tu esposa, la vida espiritual de tus hijos? ¿Eres un hombre que como un rey, sí, como un rey que tiene autoridad, no solamente dirige, sino que es uno que está dentro del ejército, cuidando, velando por el bien espiritual? ¿Estás cuidando el bien espiritual de tus hijas, el bien espiritual de tu esposa? ¿O simplemente te gusta tener autoridad en las áreas donde conviene? En las áreas en donde te conviene a ti ser servido y nada más. Hermano, o estás sirviendo a tu familia en las cosas espirituales. Que este texto nos exhorte, hermanos. Hermanas, ¿pueden ver por qué el plan de Dios es perfecto? Ustedes sométanse, hermanas, en todo. Pero esta es la exhortación para sus esposos, hermanas. Seamos responsables en tener injerencia en las cosas espirituales de nuestras esposas y nuestros hijos. Hermano, o eres un Adán, dejando que la serpiente le manipule, le llene la cabeza a tu familia de las cosas de este mundo. O estás ahí para defenderla, o estás ahí para cuidarla, o estás ahí para dirigirla. Hermano, no solo eres el proveedor, tu familia no es simplemente un objeto creado sin alma. ¿No nos exhortaban así los puritanos? Dice, si la familia es más que animales, seamos más que proveedores físicos. Si la familia es más que animales, seamos más que proveedores físicos. Si solo son animales, hermanos, solo métanle la paja en el establo y ya. Pero si son criaturas con un espíritu, con un alma espiritual, seamos hombres con autoridad en la casa, que tienen y que se meten y que ayudan a la vida espiritual de la esposa. Sí, puedes decir, a esta hora quiero que se levanten porque deseo a esa hora ministrarles la palabra. Sí, este tiempo lo vamos a apartar y no nos vamos a juntar con esas personas que nos invitaron, porque este tiempo lo quiero dedicar para estudiar sobre la familia, para estudiar sobre el matrimonio. Sí, a esta hora quiero que esté esto preparado, porque a esta hora vamos a hacer lecturas de la vida espiritual, biografías que nos inspiren. Hermanos, vean al hombre de este texto. Es uno que tiene algo que ver con la vida espiritual. ¿Cuánto temo, hermanos, ser hallado sin estar bien entrometido en la vida espiritual de mi familia? Ciertamente no digo que lo hago como lo debo de hacer, pero este debe ser un temor para nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pero tengo que pasar al último punto. Y es Números 30 a la luz del contexto. Números 30 a la luz del contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Recuerdan? La renovación de una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. A esta nueva generación se le da indicaciones sobre votos, porque ¿qué son votos? Los votos son compromisos nacidos del amor por la gratitud en el corazón. Esto es algo natural de la religión.
Un voto es un sacrificio voluntario. Un voto es un compromiso que puede costar. Un voto es algo que al hombre que lo hace quizá va a sufrir en cumplirlo. Pero de eso se trata la religión cristiana. De eso se trataba la religión verdaderamente, la judía de verdad. En comprender la gracia de Dios y a la luz de eso vivir dedicados, vivir sacrificando para el reino del Señor. Hermanos, no estoy inventando nada. ¿No dice Romanos 12? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es lo que está diciendo Moisés aquí. Pueblo, ustedes son una nueva generación, y como una nueva generación harán votos, y esta es la ordenanza de los votos. Los votos serán una realidad en la vida judía, los votos serán una realidad en la vida cristiana. ¿Y qué serán los votos para el cristiano? Hermano, vivir como sacrificio vivo. Os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo. Dice, contemplen lo que Dios les ha dado. Contemplen lo que Dios ha hecho por ustedes. Y a la luz de eso, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una rendición de nosotros mismos. Hermanos, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo nos toma esta lección de votos hoy? Nos toma como aquellos que están sacrificando para el reino de Cristo. Hermano, ¿qué estás sacrificando para el reino de Cristo? Eso se supone que somos sacrificios vivos. Estamos viviendo la vida cristiana con esta entrega, hermanos. Hermanos, esto puede hacer a los hombres voltear a ver a Cristo. Cuando no le damos lo que nos sobra de la vida, sino lo mejor que tenemos de nuestra vida. Cuando le damos aún esas fuerzas pocas que nos quedan, pero que son para Él. Ese tiempo que con dificultad podemos estirar, pero que es para Él. Ese cansancio que le podemos ofrecer, esa batalla que le podemos ofrecer, hermanos, esa lucha contra el pecado que le podemos dar, batallando hasta la sangre. Señor, vengo lastimado, vengo herido, luché hasta la sangre, pero la victoria es tuya. Aquí estoy, soy sacrificio, vivo para ti. Hermanos, ¿cómo nos halla este texto de votos? ¿De votos? ¿Cómo nos halla este texto de votos? O sea, este texto que trata acerca de votos. ¿Nos halla devotos, hermanos? ¿Nos halla entregados? Oh, hermanos, ese es el propósito del oficio pastoral y ese es el propósito de este día del Señor, mi hermano. El propósito es traer la palabra delante de ti para ser exhortado en las áreas que no estamos entregando a Cristo. Pero no solo para ser exhortado. El propósito del día del Señor es que por medio del Espíritu Santo podamos recibir una impresión de la majestad de Dios, para que al contemplar su majestad, para que al contemplar su obra, para que al contemplar sus misericordias, nosotros podamos ser sacrificios vivos. Sí, hermanos, el mundo piensa que estamos locos, pero esa es la mejor alabanza para Cristo y para el Trino Dios. Cuando el cristianismo se vive con intensidad, cuando el cristianismo se vive con devoción, con locura por obedecer, con locura por entregarse. Allí está la mujer, cuando recibe una visita muy sorpresiva y grata, sacando todo del refri para alimentar a la persona.
porque está tan contenta de su presencia. Hermanos, saquemos todo lo que podamos presentar a Cristo. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. Una iglesia, hermanos, roguemos por una iglesia en nuestro país con esta visión de entrega absoluta y rendición total a Cristo, y veremos avivamientos y veremos despertares. Dame un padre de familia con esta entrega, con esta devoción, con una mirada cristiana en todo lo que hace, y tendremos familias encendidas. Dame una madre así, una mujer dedicada, una mujer que está entregando absolutamente su día al reino de Cristo y trayendo a sus hijos diariamente como una ofrenda, preparándolos, engordando a sus hijos, no solo en lo físico, no solo en lo material, en lo espiritual, engordándolos para el sacrificio, para que algún día sean presentados para el reino de Cristo. Oh, dame una mujer así. Dame un joven que gasta sus fuerzas de esta forma. Dame un matrimonio que en conjunto piensan en cómo expandir el reino de Cristo en cada lugar. Hombres que prefieran sacrificar ahora, sudar ahora. Dame pastores que no busquen lo suyo propio, sino lo de Cristo, con una pasión, glorificar a Cristo y bendecir la iglesia. Dame que nos dé Dios miembros de la iglesia, no pensando solo en lo suyo propio, no solo pensando en lo que es para sí, sino pensando en lo que conviene a la iglesia, conviene a los hermanos, buscando servir a los hermanos, buscando ser un instrumento en las manos de Dios. Oh, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, pide a Dios en cada devoción privada o en cada adoración pública: abre mis ojos para contemplar tu grandeza, de tal manera que al contemplar tu grandeza yo pueda vivir rendido.